Ontología del lenguaje, capítulo 11, el lenguaje del poder. Presentado por Paula Díaz, Sandra Collazos, Natalia Bastías y Juliana Aguirre. ¿Qué es el lenguaje del poder? Para poder definir esto, primero debemos saber qué es el lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite describir al mundo. A través del lenguaje generamos acciones y compromisos, estados de ánimo y posibilidades de acción. Según Chomsky, todos los seres humanos tenemos unas capacidades innatas que son quienes nos permiten desarrollar el lenguaje. El lenguaje crea realidades y preocupaciones porque por medio de este podemos realizar unas preguntas y analizarlas de manera crítica. Entonces, podemos decir que el lenguaje del poder es una manera de explicar el poder según la perspectiva que cada persona tome, y el poder es la capacidad de tomar juicios. Está relacionado con la emocionalidad y es independiente al objeto, no es algo sustancial que se pueda obtener como un carro o una casa, sino que es algo que se genera mediante el lenguaje. Para llegar al poder existen dos caminos: el camino de la verdad, que fue un movimiento de Sócrates. Él decía que toda virtud es función de la verdad, y este es un representante absoluto y universal que cambia. Aristóteles dijo que las virtudes son independientes de los hombres, y Platón explica que cada persona tiene realidades distintas. Y el camino de la salvación, que está con base al cristianismo y habla de la salvación del alma humana. El poder, como distinción lingüística, se crea a partir del lenguaje y hay dos tipos: la distinción biológica, que son las capacidades físicas normales y son las experiencias que tenemos mediante los sentidos; las distinciones de resultado de operaciones lingüísticas, que son el producto del lenguaje para generar observaciones y experiencias que sin el lenguaje no podríamos tener. También está el poder como fenómeno lingüístico, que es una relación de sujeto y objeto que se genera por el lenguaje. Para citar a dos personajes, tenemos a Skinner, quien utiliza el conductismo como teoría que se basa en que todas nuestras características son conductas. Hay que ver el lenguaje como una conducta más y ver cómo se modifica. Vygotsky, quien dice que la teoría que utiliza para explicar el enfoque social es una herramienta para poder comunicarnos y nos comunicamos para realizar intercambios sociales. El poder es como un juicio que reconocemos que los individuos, agrupaciones de individuos tienen y tendrán inevitablemente capacidades de generar acciones, y descubrimos que oponerse al poder es inconducente. Oponerse al poder conduce al camino de la impotencia. Un ser impotente es el que vive resignado. El poder es la capacidad de acción de los seres humanos, y esta capacidad es diferente para todos, pues todos somos seres diferentes. Una mala distribución del poder es una facticidad en la convivencia social. El individualismo nos hace cada vez más diferentes y autónomos, y es más difícil llegar a la igualdad. El sentido no es ser iguales, sino expandir las diferentes posibilidades individuales de cada persona. El aprendizaje como estrategia del poder. Comparar la capacidad de generación de acción de una misma entidad en dos momentos diferentes de tiempo, un antes y un después. A esto lo llamamos aprendizaje. Al aprender tenemos que estar sometidos al juicio de alguien. Ese alguien determinará si la acción o respuesta es efectiva. Existen tres estrategias. La estrategia de la seducción es la capacidad de generar en otros el juicio de que somos una posibilidad para ellos. Ejemplo de esto, el juego del amor. En la seducción hay un caso particular, que es la persuasión. Existe la autoridad institucional, que son las declaraciones y peticiones que tienen aceptación. Es la ley. Y la estrategia de la fuerza, que es la capacidad de destrucción como medio de sostenimiento o disuasión del otro. El juicio de lo posible, principio del Soli. El poder se funda en el juicio de lo posible. Aquello que efectivamente acontecerá es lo que llama destino, dice aquí. Poder y emocionalidad. La emocionalidad define el rango posible de acciones que podemos emprender. Cuando nuestras posibilidades se expanden, nos movemos hacia emocionalidades positivas. Cuando estas se reducen, hacia emocionalidades negativas. En la afirmación de la vida y el camino de poder, nos dice que no solo la capacidad de acción lo que define al ser humano, es sobre todo la capacidad de expandir nuestra capacidad de acción. La política del alma. Se mencionan 5 aspectos diferentes que vamos a asociar a los juegos de la política. El primero, la política como gobierno, en donde el camino al poder significa tomar plena posesión de nuestra alma y asumir la responsabilidad por nuestras acciones. La segunda, la política como ejercicio de la libertad, nos dice que quienes no sean libres no podrán efectuar el camino del poder. Tercero, la política como arte de lo posible. El poder se define no solo por las acciones que realizamos, sino por el espacio de lo posible. Cuarto, la política como liderazgo dice que el liderazgo implica el abandono de una visión individualista e involucra el retorno de un individuo a su ser social. Quinto, la política como espacio de desenvolvimiento de individuos emprendedores
El individuo como emprendedor en una comunidad de seres humanos libres y autónomos está abierto a alentar la capacidad emprendedora individual. En la vida como obra de arte, el camino del poder es en consecuencia el camino de la creación. El ser humano es ante todo un ser creador. Creación y libertad se requieren mutuamente. Nietzsche menciona en su libro Zaratustra al niño como inocencia, al camello como resistencia y al león como alguien que expresa rebeldía.